Bueno, pues ahora llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparaos para disfrutar de una combinación alucinante entre música y videojuegos. No os hace falta ningún mando, tranquilos, no pasa nada, solo escuchad y relajaos. Así que dad la bienvenida a Iván García del podcast Pixel Sonoro. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Vamos, espero que la gente esté preparada, como has dicho, para una charla de música y videojuegos que no sé, puede ser la cara y la cruz, ¿eh? Hay un poco de todo. Y como venga yo aquí, hay veces que tengo una verborrea tú párame, ¿eh? Si ves que hablo mucho y tal, tú me paras y ya está. Vale, tranquilo, tranquilo. Pondremos aquí un warning o algo, no pasa nada. Sí. Bueno, para los que no te conozcan, no conozcan tu podcast, ¿vale? A Pixel Sonoro, ya os digo, o sea, para mí es un podcast muy bueno, que es que podréis aprender un montón, la palabra es aprender, sobre las bandas sonoras de videojuegos. O sea, tú eres músico además, tengo entendido, y Sí. tienes una forma, o sea, muy, a mi punto de vista, muy profesional y didáctica además de llevar el programa. O sea, para mí, porque yo a veces ya te digo, como no entiendo muchas cosas, te dices, espera, vamos a parar un momento, mira, me refiero a esto, pim pam. Y claro, tienes el piano ahí delante también y vas haciendo aclaraciones musicales. Eso me gusta mucho que lo sepas, ¿eh? Sí, a Y. mí me gustaría también saber tocar mejor, porque sí que últimamente sí que estoy tocando más el piano, porque bueno, estoy ahí en un grupo que estoy con las teclas y los sintetizadores y tal, y entonces, pero realmente yo no soy pianista, yo siempre empecé a estudiar trompeta y bueno, canto también, Ujú. pero principalmente siempre estudié trompeta y tal. Y la verdad es que con el piano, el podcast, bueno, lo que dices tú, ¿no? Realmente que dices, es didáctico. Realmente la gente se piensa que todas esas cosas yo ya las traía sabidas, o sea, muchas sí, porque soy musicólogo. Yo estudié musicología en la Universidad de Valladolid y de Oh, hecho ahora mira, estoy haciendo máster también de música hispana. Mi intención es hacer doctorado acerca de esto, entonces qué bueno. yo también estoy en la música en lo académico, ¿no? Entonces yo traía esa base antes de hacer el podcast de conocer teorías musicales, Ujú. teorías de análisis y por supuesto mi background como jugador de videojuegos, ¿no? Pero sí que es cierto que tenía mis muchas limitaciones. De hecho, meterme en podcast me abrió la puerta a un mundo en el que yo veía gente que siendo lega en música sabía muchísimo más que yo de videojuegos y también de música de videojuegos. Conocía, no saber más de lo que es música y por supuesto teóricamente quizá no, Ajá. pero sí de música de videojuegos, de autores, no, es que este juego del año 90 y no sé cuántos, y yo era pues como un poco más jugador aficionado, ¿no? Y ahora lo sigo siendo. Entonces, para mí, Amigo. lo didáctico Ujú. está realmente en el día a día. El que más aprende soy yo. La gente se piensa, gente que viene y te dice, es que eres un erudito. No sé, esa palabra para empezar no me gusta porque me suena como a señor viejo con las mangas muy largas que te enseña cosas, pero, pero no, no, no. Para mí el podcast ha sido una herramienta de aprendizaje para mí primero y luego para mejorar, Ujú. aprender técnicas de edición, también a elaborar guiones y todas estas cosas, ¿no? Que al principio pues lo haces un poco de forma más intuitiva y ahora pues ya tienes tu estructuración, Ujú. tienes tus timings, no sé cómo decirlo, incluso la dicción cambia también, ¿no? Al Sí, grabar sí. el podcast. Lo Entonces, bonito, lo bonito del podcast es eso, que siempre aprendes un montón, ya sea haciéndolo, y bueno, y si lo escuchas ya es fuente de sabiduría, pero espectacular. Y oye, lo que sí que te quería preguntar es que, es decir, ¿qué ocurrió en tu vida para que decidieras montar un podcast de bandas sonoras de videojuegos? O sea, ¿en qué punto dijiste, ostras, eh, tengo una idea bueno, brutal? pues realmente no. A ver, brutal depende de cómo tú te lo tomes, ¿no? Porque si eres aficionado a ver, esto es como un campo muy restringido, ¿no? Realmente, a mí me lo dicen mucho, es lo que la gente suele llamar nicho. Ujú. Pero realmente, si tú hablas de música de videojuegos, tu público potencial tiene que tener por lo menos dos aficiones, la música y los videojuegos, porque con los videojuegos no vale y con la música tampoco vale, ¿no? Entonces, bueno, pues es un terreno relativamente, la verdad es que en podcasting también está bastante inexplorado. Ujú. Eh, hay una gran cantidad de jugadores ahora mismo, es la industria mayoritaria, pero sin embargo,
es un medio que su primera fuente, digamos, gira en torno a lo visual, Ujú. primariamente, y luego en torno a todo lo demás. Entonces, no hay mucha gente que se preocupe por el audio tanto como por los gráficos, por las mecánicas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tu público se va reduciendo, pero tu perfil también se especializa, ¿no? A medida que se reduce el nicho. No hay mucha gente que esté haciendo esto, entonces yo tampoco tengo esa... No tienes esa referencia, pero tampoco tienes esa competencia, en cierto modo, ¿no? Hay programas, evidentemente, que se dedican sobre todo a hacer radiofórmula, a Ujú. poner música de videojuego, que también es muy necesario porque es difusión. El mío no es el caso. Claro. Yo lo que hago es análisis, cuento contexto, cuento recepción de las obras musicales, en Ujú. este caso dentro del juego, pero también luego se hacen entrevistas a compositores, se Correcto. hacen, se hacen también programas variados. Y yo como llegué a esto, pues básicamente me apetecía. Yo acabé el grado, estuve haciendo otro máster después y que no tenía que ver con la musicología, era máster de industria musical y a mí me apetecía también hablar un poco de esto y expresarme a mí también en fin, el formato podcast es porque yo siempre he sido muy aficionado a la radio y de hecho mucha gente, ¿y por qué no haces en Twitch y tal? Digo, porque no sería lo mismo. Claro que sí. Pero es como yo, Claro. quedamos pocos como nosotros. No, pero no sería lo mismo, quiero decir, tú puedes hacer en Twitch un programa relativamente bien montado si cuentas con los medios y por supuesto tienes una persona en la mesa que te va poniendo la música, Ujú. pues sí, lo puedes hacer perfectamente, o lo tienes a la interfaz, o tú mismamente tienes herramientas para que tu música pueda ir variando, pero la gente si escucha Pixel Sonoro se dará cuenta de que es un formato cerrado. Cuando yo Ya. cuento cuando yo cuento la historia de un juego, no en las entrevistas, pero yo, por ejemplo, cuando cuento la historia de un juego, está hipereditado todo. O sea, es casi como una ficción. Sí, Bueno, es que sí. es una ficción sonora, eso yo no lo estoy improvisando, es un guión, la música aparece cuando yo en mi guión me pongo, aquí tiene que sonar esto, y en tal segundo suena esto otro, y yo luego lo voy editando. Son muchas horas Es que es de alucinante. trabajo. Es alucinante Cl- porque claro, cuando te escucho y tal digo, buah, es que la de pistas que tiene que tener esto, entre bandas sonoras por aquí y luego con el entrevistado y todo esto, no sé cuántas pistas tienes normalmente en un audio, en un ¿Te capítulo. refieres a...? Te refieres a... Vale, porque te iba a decir, yo realmente en pistas grabo en tres, como mucho. O sea, tres, quiero decir, lo que es el churro, Sí, ¿no? La pista, yo como mucho en tres, no te hace falta, tampoco te hace falta mucho más. Pero sí que es cierto que si te refieres a lo que son pistas musicales que en sí. algún momento aparecen, incluyendo, o sonoras, vale, vamos a decir sonoras, incluyendo las de la voz y tal, Ujú. no te puedo decir. No lo sé. Hay veces en programas largos como el con el que he iniciado la tercera temporada, el de Donkey Kong, no te Ujú. exagero si pueden ser decenas y casi cientos. Porque hay muchísimo cambio. Aunque la gente no lo note, hay veces que cuando tú estás hablando, en el background cambia la música también. Yo Sí. también intento que vaya con el discurso, sobre todo en las entrevistas. Pues el invitado está hablando de como los coros, no sé qué, no sé cuál, que en ese momento, aunque sea en el fondo, esté apareciendo esa música que a él le está dando también otra dimensión a mayores a su discurso, ¿no? Que al final Ujú. es para lo que se usa la música en el videojuego, también para aportar información adicional, ¿no? Es como, esa es la idea, realmente. Da mucho Exacto. trabajo, pero yo creo que cuando sale es satisfactorio. Luego otra cosa es que la gente lo valore, ¿sabes? Porque Se yo valora, se valora. Hazme caso. se valora, sí, se valora, pero no es ese, no es, yo creo que no es ese tipo de podcast que la gente consume compulsivamente, ¿sabes? Que Ujú. sale y, bueno, excepto casos, sale y como, no, yo lo necesito, que salga y tal y cual. O sea, habrá gente muy enamorada de la música, que le gusta mucho ese tipo de contenido, pero es verdad que también tiene otra vertiente en el que a veces se hablan de teorías musicales, se habla de música en profundidad o lo que sea, y yo entiendo que hay gente que igual no me entiende cuando estoy hablando. Y estoy Ujú. hablando de cosas que para mí son relativamente básicas a veces, como hablar de acordes mayores y menores, ¿sabes? O algo Exacto, así. exacto. Claro. Yo, mira, cuando te escuché, claro, cuando dabas estos detalles tan así específicos y tal, que se nota que dominas, ¿no? Que te gusta y demás, me recordaste mucho a otro podcast que se llama CDS Radio Show, que ellos ya hablan más de música en general, ¿no? Pero Mm. que
van muy al detalle y hablan también, pues eso, de si en este momento pues usas este acorde, no sé qué, y esta técnica para tocar es así, pim pam. Es lo que os digo, es muy interesante, yo a lo mejor no os acabo de entender, pero no sé, es muy guay, la verdad, es muy, muy, muy Sí, interesante. a ver, pierdes esa dimensión porque hay gente que me lo han dicho varias veces. Es como lo de Jaime Altozano, pero en podcast. Y evidentemente salvando las distancias, porque Jaime Altozano te puede gustar o no, pero Ujú, el tío se ha levantado un imperio de cero y ujú. haciendo una labor didáctica que yo valoro muchísimo, porque él luego puede estar equivocado o no, porque hay algunos vídeos que dices, oye, pues esto podría ser rebatible, ¿sabes? Yo tengo mis cosas, pero la verdad es que él se ha hecho su personaje, se ha hecho su estética, incluso su manera de. O sea, todo, ¿no? No es comparable. Yo creo que en este caso no es comparable para nada. Y encima, además, como te digo, él es pianista, es ya compositor y todo eso. Y no es mi caso, yo soy más como teórico, ¿no? Es Ujú, otra, es otra vertiente totalmente diferente. Pero. Pero sí que es cierto que yo creo que desde lo auditivo ujú. ayuda también mucho el poder ejemplificar a la gente. O sea, no solo quedarse en el mayor, en el menor, en el de séptima, de no sé qué, sino luego lo que dices tú. Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas cómo suena este acorde. O te voy a poner un Exacto. ejemplo para que veas de lo que estoy hablando. Porque la gente no sabe si le estás hablando de modo lidio, de séptimas, menores, con no sé qué. Pero no gente. Ya no estoy distinguiendo entre músicos, no músicos. No, es que entre músicos muchas veces no. La gente no sabe lo que está tocando tampoco. Es que es eso. Simplemente lo toca y ya. Es que es eso, yo ya te digo, yo he Sí, estudiado un poco de lenguaje musical, no toco instrumentos, era más de voz, pero ya te digo que me, me pierdo algunas veces, ¿eh? Pero por eso digo que se agradece un montón decir, mira, estoy hablando de esto tal y igual, nos referimos a esto, ¿no? Y haces pim, pam, pum, y se sí. pilla Y a la perfección, vaya. sí, sobre todo ser también. Yo creo que hay que ser también cautos con los análisis que se hacen y con las conclusiones a las que se llegan, que eso es algo que se hace mucho en los canales de YouTube de análisis musical. Yo Ujú, sigo, yo sigo mucho uno que se llama 8-Bit Music Theory, que es magnífico y que lo utilizo ajá, muchísimo como referencia bibliográfica para hacer el podcast, pero generalmente muchos canales lo que tienen es, tienen un defecto para mi opinión, que es alcanzar conclusiones partiendo solo de la música, sin tener en cuenta nada más, ni el contexto del compositor, ni la recepción, ni nada, que es algo que a mí, por mi enseñanza y por mi formación musicológica, para mí es algo básico. Y ujú. luego alcanzar conclusiones y vendértelo. En plan, como tú has visto estos vídeos de el secreto de la música de no sé qué, yo te lo enseño, ¿sabes? Y luego eh, Nada, aire. habrá que ver lo que ha pasado ahí, ¿no? Habrá que ver lo que ha pasado ahí, ¿no? Sí, Claro, sí, eso es muy, muy común. parte del atractivo. Es que yo por eso lo digo. A veces cuando me preguntan, es que tengo una idea para un podcast, ¿de qué hago, no? Y siempre les digo, o sea, es que el hecho de ser súper, súper específico en algo es parte del encanto también del podcast. Es decir, por eso te digo que en tu caso, no, es lo que dices, no tienes competencia prácticamente porque es que es tan, tan específico que. Bueno, de música de videojuegos, ya te digo, si es de música de videojuegos en concreto, hay gente que se dedica a hacer Radio Fórmula, que también es un programa de música de videojuegos. Por Sí. ejemplo, hay un podcast en inglés. La Ujú, mayoría de podcasts en inglés de este tipo son mucho más parecidos a lo que planteo yo con Pixel Sonoro. Yo, por ejemplo, me inspiré bastante en un programa que conocí a posteriori de empezar, muy, muy poco, quizá a los 2 o 3 meses, que se llama Supermarcato Bros. ajá. Y que ellos llevan ya como 10 años, ¿no? Haciendo esto. También son dos hermanos que son compositores de música de videojuegos y tal, y ellos pues hablan un poco en estos términos, pero sí que es cierto que pasan un poco como de largo, ¿no? Ujú, Ellos lo mencionan, ¿no? Pues aquí utiliza el modo mixolidio, no sé qué, jajajaja, jiji, se ríen entre ellos y luego tú sí lo entiendes bien y si no también, ¿no? Que eso pues lo valoro porque yo lo entiendo, pero también comprendo que hay gente que eso le da igual, que le digas mixolidio, que frigio, que mayor, que menor y que los ritmos y les da lo mismo, ¿no? ujú. Entonces yo creo que ahí sí que, al menos en ámbito hispánico, yo todavía no he escuchado nada de música de videojuegos que sea como en este formato y sobre todo así. Yo también entiendo que da mucho trabajo además. Es que es Entonces, eso. bueno.
pues hay gente que estará 1000 veces más capacitada que yo, pero que sin embargo no tiene las No, herramientas o no tiene el tiempo, o son muchos factores, ¿no? Generalmente los que claro, confluyen. claro, claro. Oye, porque ¿cómo puede un músico especializarse en videojuegos? Es decir, eh, no sé, o sea, aparte de que imagino de que tiene que haber detrás también una clase de historia de los videojuegos brutal para hacer una banda sonora para uno, imagino. Bueno, a ver, realmente la historia nos ha demostrado que no. De hecho, es que ¿No la fastidies? figura del compositor de videojuegos especializado Ajá. es relativamente reciente. Mira, ayer estuve, bueno, saldrá el episodio cuando salga, pero ayer estuve vendrá al programa grabando con César Astudillo Gominolas, Ujú. que es un compositor, eh, yo diría que es una figura clave de la edad de oro del software español, ¿no? Él fue compositor de Toposoft durante entre los años 87 y 90 Ujú. aproximadamente, ¿no? Y Vale. él me decía que él nunca jugaba, en aquella época no jugaban a videojuegos, ni él por lo menos, ni tenía idea de videojuegos, y se hacía todo, pero era programador y se hacía intuitivamente. Ni siquiera, eh, Mm. o sea, algunos tenían esa condición de músico, simplemente eran programadores, o Vale. algunos eran músicos y no sabían programar y tenían que aprender. Y esto pasaba aquí, pasaba en Japón, en Inglaterra y en todas partes, ¿no? Porque Oh. la industria no estaba especializada. Con el paso del tiempo han salido figuras específicas, que sería lo suyo, Ujú. porque el videojuego tiene una condición que no tiene el cine, por ejemplo, ¿no? Que es Exacto. interactivo. Pero la verdad es que ha habido muchos compositores de cine involucrados en el videojuego y muchos compositores, o sea, tú ves a gente que le ha hecho la banda sonora a este grupo, yo qué sé, que son un grupo de indie, de Berlinis, ¿no? En el caso de Gris, por ejemplo. Ujú. Y así, pero figuras especializadas como las que ya, por ejemplo, están apareciendo en el podcast. Damián Sánchez ha venido hace poco, que ha hecho la música de Temtem, Sí. de Nightwish, no sé, juegos así. Son figuras específicas de Ujú. videojuegos, ¿no? Que en otros países lo lleva habiendo muchos años y a lo mejor aquí en España, con el paso del tiempo, ahí tenemos a Grizor87, que yo diría que sí que es un compositor especializado en música de videojuegos, que tiene su background, pero eso no quiere decir que convivan con otros músicos que no lo están, ¿no? Ya. Era el caso de, por ejemplo, aquí estuvo Manel Gil, que hizo la banda sonora de Endling, Extinction is Forever, Ujú. y él es compositor de cine y no ha jugado un juego en su vida, como decía él, ¿no? Entonces, pues imagínate, hay muchos perfiles mezclados. Vale. Yo creo que ayudaría Ujú. una formación específica que ya se está dando, ayudaría a gente a hacer bandas sonoras de videojuegos más, quizá teniendo en cuenta lo que se ha hecho a nivel histórico y se va a poner, ya se está poniendo en marcha en muchas universidades y yo creo que esto solo puede ir hacia adelante, ¿no? Y eso es interesante, pero eso no quiere decir que lo maravilloso de la música, ¿no? Que realmente cualquiera puede hacer una banda sonora buenísima Ujú. teniendo los medios adecuados. Lógicamente, pues claro, tú si no sabes manejar Fmod o Wise, pues necesitarás a un director de audio, a un programador que esté trabajando contigo y que te diga, necesito esta música para este momento y tiene que sonar así y lo queremos así grabado, ¿sabes? Ujú. En fin, que cada caso es un mundo. No, no, desde luego. Y nada, pequeño apunte, que antes hablabas de la banda sonora de Temtem. No me creo que no jugara a Pokémon antes de hacer esa banda sonora. Solo el Sí, ya apunte veo que ahí. escuchaste el programa, ya. Eh, bueno, lo que se está refiriendo Kim es que el otro día hicimos entrevista con Damián Sánchez, estuve yo y claro, hay un momento de Temtem que suena muchísimo a Pokémon o por lo menos a todo algunas sonoridades que identificamos con lo que yo llamo un sonido Nintendo que no es fundado esto. Yo creo que tiene hay algunas propiedades de progresiones armónicas, incluso cómo se construyen ciertas melodías que suenan a videojuego porque nos recuerdan mucho a ciertos usos que se han tenido en juegos de Nintendo como Pokémon, The Legend of Zelda y Super Mario, ¿no? Ujú. Y yo le decía, bueno, pero esto es como una referencia intertextual, ¿no? A Pokémon. Aquí claramente además es el comienzo de la aventura y pones justo esta progresión y esta melodía y tal. No, 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 yo nunca he jugado a Pokémon. Digo, joder, macho. Es que, A claro, ver, realmente dime, dime, perdona. se puede creer, ¿eh? Se No, puede no. creer, ¿eh? O sea, realmente es posible porque te llega por muchas vías. Y él lo decía, yo no he jugado a Pokémon, pero sí que he jugado a Super Mario y he jugado a Zelda, ¿no? Y Vale, sí. son, son progresiones que todos tenemos muy interiorizadas. Yo porque no tengo piano ni nada, pero si te toco 3 acordes seguidos te va a sonar a The Legend of Zelda. Y no tiene por qué ser The Legend of Zelda, ¿sabes? Ujú. Simplemente que tú has aprendido tan bien,
tienes esa experiencia y ese tipo de melodías con esa interválica Ujú, y ese ritmo armónico, pues lo tienes ya interiorizado y dices, ay, pues esto me suena a videojuego. De hecho, yo con un grupo en el que estoy aquí en Valladolid, ujú. empecé a tocar esa misma melodía al piano ahí cuando estaba calentando y me dice la de la batería, eso es de un videojuego, ¿no? Y le digo, sí, bueno, o de muchos. Y ni siquiera lo sabía, ¿no? Hay algo ahí que ya reconocemos y eso es lo interesante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, es que ya te digo, en ese caso, como estaba sonando de fondo la de Tenten y luego tú tocaste la otra y digo, hostia, no, no, sí, sí, vale, ya está, ya está. Oye, ¿y qué te iba a decir? Tengo mucha curiosidad por saber qué dificultades tienes normalmente a la hora de preparar tu programa. Pues a ver, la principal dificultad que estoy experimentando últimamente es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer lo que yo querría hacer. Ujú, Porque te puedo asegurar, Kim, que este programa, cada episodio, incluso el de las entrevistas, que digamos que para mí es el más light, porque ujú, yo realmente no tengo que ir grabando un guión infinito, sino que realmente durante una hora me dedico a entrevistar a alguien y luego pues yo siempre pongo una introducción, nunca es un programa de entrevista solo, siempre es una introducción antes, que puede ser ujú. pues una contextualización, tipo pues en el que ha salido ayer, que ha venido David Fernando, director de la Orquesta Sinfónica de Bratislava, que Muy bueno, ¿eh? no Muy es porque bueno. sea mi podcast, pero es uno de esos invitados que de verdad, yo se lo recomiendo a todo el mundo, independientemente de que te gusten los videojuegos, el cine, porque allí se han grabado bandas sonoras de todo y siempre está bien tener ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, digamos que tú abres ayer en el último episodio, abro los primeros 20-25 minutos con lo que es una historia de la música orquestal en los videojuegos, de los conciertos y todo eso. Y ya te lleva 20-25 minutos de guión con cambios musicales y tal. Y luego este año viene también Pablo Naop, que es un chico que hace un podcast en México que se llama Mega Mixtape, que también os lo recomiendo, pero que Ujú. él lo que pone son versiones de música de videojuegos de artistas independientes de todo el mundo, ¿no? Le da Ah, qué igual que bueno. sea de Estados Unidos, de México, y salen cosas muy interesantes. Y este año tiene una sección que se llama Covermanía en Pixel Sonoro y lo que hace es poner versiones normalmente relacionadas con lo que estamos hablando en el episodio de gente, ¿no? Por ejemplo, la otra vez fue una de Donkey Kong Country 3, si no me equivoco, y esta pues ha sido una de Xenoblade 2 y así, ¿no? Vale, y entonces te ayudas y más o menos, pues puedes recortar el tiempo de esa forma, pero un episodio en el que solo estoy yo con mi guión, con mis ejemplos musicales, como el de Donkey Kong Country, que dura 1 hora y 40 minutos, Ujú. son muchísimas horas, días, semanas de leer bibliografía. Además, este programa se fundamenta en bibliografía generalmente académica, pero Ajá. que también para contextualizar, pues hace falta leer revistas, o ya sean online o en papel. Si las tienes en papel, para mí mejor, que estoy más acostumbrado a eso, pero sí, la verdad es que luego puede salir más equivocado o no, porque siempre hay fallos. Siempre hay fallos. O sea, yo creo que nunca ha salido un programa que yo diga, buah, esto está al 100% bien, ¿no? Además, creo que es lo natural. Pero sí, está fundamentado en bibliografía académica, en revistas, etcétera, etcétera. Yo intento que esté todo lo informado posible, más luego elabora el guión. Ya. Que fíjate, un programa, mira, el de Donkey Kong Country 3, que es con el que ha abierto la temporada, Sí. ese guión tiene unas 17 páginas de Times New Roman 12 a espacio Oh my God. sencillo. Eso es una. Claro, o sea, Vas a yo hacer. realmente con, Vas a hacer la tesis, la vas a hacer ya con el podcast solo, ¿eh? Madre mía. Es que realmente creo que hay ahora subidos 54 episodios en estos 2 años y pico, Ujú. 54 episodios y es fácilmente que entre todos los guiones que se han hecho se superen las 600 páginas holgadamente. Sí, sí, por lo menos. Ya El te libro, digo. Iván. Ya, ya está. Tienes que hacer el libro. No Sí, pasa sí. nada, ¿eh? Entonces, pues imaginad, ¿no? Y luego graba, que es que ya cuando lo tienes todo hecho y ya sabes lo que vas a grabar, yo por lo menos ya es como, ya voy directo, ¿no? Pero luego viene la parte de grabar y editar, que Ujú. si quieres que quede como por lo menos como a mí me gusta, ya son otras tantísimas horas, ¿no? Ya. Más los dolores de cabeza que tú también, como haces podcast, que Sí. son los de me cago en la hostia, están los vecinos ya gritando, o se Hombre. me cuela el sonido de la ducha de no sé quién, o estás en casa allí, yo qué sé, estoy en casa de mi padre y no hay más que ruidos por todas partes y sales y tienes que molestar a la gente también, más, en fin. Yo tengo unas obras que Lo te pasamos todos, cagas yo creo que en la calle y es constantemente el taladro perforando la calle y es horrible.
es horrible. Totalmente. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay veces que tú no puedes grabar. Yo ahora, por ejemplo, tengo la oportunidad de grabar en la fonoteca de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de Valladolid, Ujú. pero que está insonorizada más o menos, pero si tienes que grabar en casa, también tú eres víctima de tus condiciones y Exacto. hay veces que no puedes grabar. O como me pasa a mí, por ejemplo, en verano que ando por ahí con una orquesta cantando y tal, ahí, pues bueno, te ganas un poco la vida también en verano y te lo pasas bien, la verdad, y andas por ahí, Claro. te quedas afónico, como ha pasado a mí este verano, o por lo menos tienes la voz débil un par de días, porque a lo mejor has metido 3 o 4 días seguidos por ahí de bolos Ujú. y y no puedes grabar. Ya. Yo, por ejemplo, tuve que retrasar el estreno de la temporada 3 porque me quedé totalmente afónico. Me Hostia, puse enfermo y y estuve afónico 4 o 5 días, así que se retrasó una semana más qué la heavy. la temporada 3. Con lo cual, eso también está. Yo creo que hay gente que no habla mucho de ello, pero Ujú. también está por ahí, ¿no? Y nos pasa a todos, a todos. Sí, sí, desde luego. O sea, esto es el lado oscuro del podcast independiente que no se cuenta, Sí, sí, la total. verdad. Oye, Totalmente, sí, ¿y sí. alguna vez has hecho alguna banda sonora? ¿Tú para algún videojuego? No, no, yo no me dedico a componer y no sé muy bien. Mira, el podcast, precisamente, yo tenía una formación como muy clásica, ¿no? Ujú. No, solo fui al conservatorio unos cuantos, los primeros años en los que estudié, porque yo soy de un pueblo que se llama Benavente, en Zamora está, y yo no, pues no teníamos acceso a conservatorio allí, ¿no? Ujú. Sí que venían al principio a examinarnos, pero luego, bueno, pues si querías estudiar conservatorio tenías que ir a León o a Zamora y realmente en la escuela de música de allí, de la banda de Benavente, como pasa en muchísimos casos, pues nos daban formación, ¿no? Allí venía gente que sí que era de conservatorio, nos enseñaba y tal. Y Ujú. esos fueron los estudios musicales que yo he tenido, luego he tocado en muchísimos sitios, por supuesto, o sea, siempre me he dedicado a tocar por ahí. Además me ha dado igual. Toda la vida me ha dado igual, charanga, que Qué orquesta bueno. filarmónica, lo que fuese, lo que yo tuviese la oportunidad, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que a componer he compuesto para grupos en los que he estado y tal, pero componer para videojuegos yo creo que ahora mismo requiere de una especialización que no tengo. A mí me gustaría muchísimo. El podcast me ha obligado a utilizar estaciones de trabajo digital, que es Ujú. por mi formación clásica y ser trompetista, pues como nos pasa mucho, no sabes, ¿no? Yo sé utilizar Sibelius, que es un editor de partituras y lo manejo relativamente con soltura, pero Ujú. sin embargo de DAOs no había utilizado nunca porque no había tenido la necesidad, ¿no? Ya. Y con esto pues ya me metí, oye, me voy a componer mi cabecera, oye, me voy a componer, hay veces que suena música de fondo que también la he compuesto yo y tal, lo que pasa es que a lo mejor no nota la gente y tal, pero llegar a ese nivel de experiencia requiere de un tiempo y de una formación también para que quede bien, digo, porque cualquiera, si alguien dice, oye, ¿me compones un track para un videojuego y tal? Pues sí, seguramente me siento una tarde o dos o tres o cuatro las que sean Ajá. hasta que quede como a mí me gusta y acaba saliendo algo, ¿no? Y Ah, como ya vale. tienes sintetizadores digitales y más o menos manejas eso, Ujú. pues sí, puede quedar una cosa relativamente. Yo, por ejemplo, las 2 intros, la de la temporada 2 y la de la temporada 3 es todo mío, lo que suena en el background, ¿no? Ajá. Que no es que sea la leche, pero bueno, ya en la temporada 2 no sabía mucho de utilizar DAWs y bueno, pues queda relativamente bien, y en la 3 ya, pues ya tienes una conciencia más de lo que es la mezcla, que es lo realmente difícil, la masterización. Oye, pues te ves tutoriales de FL Studio en mi caso, ¿no? Y bueno, pues se edita mira, te puedes mezclar de esta forma o si con esta configuración la masterización suena muy bien, no sé qué. En Ujú. fin, es realmente un mundo. Para mí sería, a mí me ilusionaría muchísimo, vamos. Pero ahora mismo, por ejemplo, llega alguien, al punto en el que estoy en mi vida ahora mismo, llega alguien y dice, oye, nos gustaría proponerte que hagas 7 o 8 temas para un videojuego con estética, y a mí me arruinan la vida ahora mismo, porque no sabía, sí, sí, porque imagínate, si quieres empezar el doctorado entre lo que son todos estos rollos, más luego estar en grupos, música y tal, hay que acabar el máster y el máster es de investigación y va referido a esto también, te quita muchísimo tiempo. O sea, es Hay que que yo priorizar. prácticamente, Sí, sí. el podcast me come muchísimo tiempo ya. Pero en un futuro, joder, a mí sí que me gustaría. Pero claro, tengo que sacar el tiempo también para aprender a manejar esas herramientas bien y de todo. Exacto. No, no pasa nada, todo tiene su tiempo y su momento, ya está. Tú, ya llegarás. Ya llegarás. Espero que, vamos, lo podamos escuchar todo en Pixel Sonoro, ya te lo digo, ¿eh? Cuando hagas eso. Sí, ojalá, ojalá. Oye, y hablando de, pues eso, de bandas sonoras,
Claro, yo, sobre todo estos días que he ido, pues he ido escuchando más todavía tu podcast, ¿no? Desde que empezaste la tercera temporada, pues me he dado cuenta de que se pueden disfrutar a otro nivel un poco instrumentos que pues no puedes escuchar en canciones habituales, ¿no? O que no son muy habituales por la radio, por así decirlo, ¿no? Yo qué sé, hablamos pues un poco de flauta, un poco de violín, ¿no? Eh, tú, haciendo tus programas, ¿alguna vez te has encontrado algún instrumento raro de narices en alguna banda sonora de un videojuego? En plan, que la has escuchado y has dicho, ¿esto qué es? Rollo, no sé si Eh, un otomatone o algo así, yo qué sé. Sí, no, a ver, realmente, claro, yo sí que he tenido formación en organología, entonces lo que son instrumentos tradicionales, realmente no ha habido nada que me haya sorprendido en decir, ostra, este timbre es como demasiado raro, no lo reconozco, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos podemos asociar ciertos instrumentos a una geografía. Te pongo el koto en Japón es muy típico y tú lo oyes y puedes decir, ostras, no sé lo que es, no sé cómo se llama, pero me suena asiático, por lo menos, ¿no? Me Ujú. suena oriental, me suena exótico y tal. En ese sentido, no, pero sí que me ha sorprendido escuchar utilizaciones de instrumentos poco convencionales, o por lo menos que yo tenía por dadas, que eran un poco convencionales y que han sido, por ejemplo, parte estructural en los videojuegos. Ajá. Yo qué sé, se me viene a la cabeza la banda sonora de The Legend of Zelda Link's Awakening, ¿no? Que Ujú. utiliza muchísimo la flauta recorder, que la flauta recorder es la que, pues la del colegio, la que todos tocamos, la Sí. Honer y todo esto, que yo no lo sabía. Y luego vino Pablo Rodríguez Tembleco, que es ha sido director de audio en Herobit Studios, con lo mismo con Endlin y también él ha compuesto para juegos Ujú. como Tape y tal. Y él me dijo, no, no, si yo también me dedico a tocar la flauta recorder y tal, y a mí me abrió un mundo. Yo sospechaba que era algún tipo de flauta, pero no sabía que era justo esa flauta, ¿no? Y parece ser que está en bastantes sitios esa flauta, ¿no? Y tú directamente, oye, oh, no, pues seguro que es la flauta dulce, algún tipo de flauta. No, 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 es la flauta recorder, la flauta del... a ver, evidentemente no toca la de plástico, la Honer esa asquerosa que tocábamos todos, pero, pero sí, sí, sí que, por ejemplo, ese es un instrumento. Y luego ya no te digo, bueno, es que las posibilidades que tenemos ahora a nuestro alcance de experimentación tímbrica con los sintetizadores digitales es prácticamente infinita. Lo que te dé a ti la imaginación y cómo sepas tú manejar esos instrumentos, entonces, pues, sí, imagínate, ¿no? A Claro, mí lo que claro. me ha sorprendido realmente muchas veces es cómo se orquesta y qué tipo de instrumentos, cómo se utilizan los instrumentos. Ujú. El caso de Temtem era muy interesante, ¿no? Cómo de poner en primer plano instrumentos que están grabados de verdad te da un sonido mucho más orgánico, incluso aunque estén conviviendo con instrumentos virtuales, ¿no? Ujú. Y así con muchas cosas. Endlin era otro caso. Y así. A mí realmente lo que me ha abierto un mundo, ya te digo, es al conocimiento de distinguir lo que son las ondas de tabla de mesa, de frecuencias moduladas, de PCM, de todo, que la gente que trabaja en esto lo tiene, sobre todo los que hacen música para videojuegos así estética retro, lo tienen muy, muy interiorizado y yo Ujú. pues escuchaba el sonido de Sega Mega Drive y por ejemplo pues que es FM, es frecuencia modulada y dices, ah, pues muy bonito. Y el de Nintendo Entertainment System pues también es muy bonito, ¿no? Y son principios de sintetización totalmente son diferentes, ¿no? Y el PCM es diferente y la tabla de ondas es diferente. Entonces, ya te digo, para mí ha sido muy didáctico todo. He Ujú. aprendido yo el que más, te lo aseguro. No, claro. Es que es alucinante, ya te digo, es la magia del podcast. Y claro, ahora que hablábamos pues de estos instrumentos, cómo se mezclan, cómo encajan todos ellos, es decir, o sea, ¿tú crees que se puede disfrutar de la banda sonora del videojuego en plan sentado en el sofá con unos auriculares y ya está, sin jugar al videojuego propiamente? Sí, por supuesto. Y de hecho es lo que hacemos la mayoría de la gente. Yo, por ejemplo, ahora mismo, o tú también, ¿no? Ujú. ¿Qué tienes más tiempo? ¿Para escuchar música o para jugar videojuegos? Yo lo tengo bien claro, porque Sí, escuchar sí. música lo puedo hacer haciendo cualquier otra tarea, pero jugar videojuegos, pues tienes que estar un poco metido en lo que es el ambiente, ¿no? El ambiente virtual. Tienes que estar ahí concentrado y inmerso Sí. y jugar.
evidentemente, ¿no? Entonces, todos lo hacemos. Es un tipo de consumo que se denomina consumo extralúdico, pero eso no quiere decir que sea... No es ni mejor ni peor, es diferente. Ujú, Lógicamente, cuando yo quiero estudiar la banda sonora de un videojuego o la música que aparece, el sonido en general, me tengo que atener, si quiero ser riguroso, me tengo ujú. que atener a lo que aparece en el plano lúdico, porque realmente así es como se ha programado el juego, ¿no? Ya. Hay unos signos configurativos, que son los signos del motor, que son los que dicen, esta pista va a sonar aquí cuando el avatar atraviese esto, cuando hagas esto otro, ¿no? Ajá. Que eso no aparece en la banda sonora. La banda Vale. sonora es una mezcla generalmente de material musical que aparece en el juego y que puede ser más o menos fidedigna a lo que tú te encuentras realmente Mm, en el juego, ¿no? Cuanto más elaborado es el juego, más diferente va a ser el material musical que aparece ahí, en vale. contraposición a lo que tú escuchas en Spotify, por ejemplo, ¿no? Porque En- una pregunta así, porque cuando se crea un videojuego, o sea, es decir, ¿cuándo entra la banda sonora? Es decir, ¿se crea el videojuego y luego se pasa en plan, oye, créame una banda sonora para esto? ¿O van a la par? ¿O cómo? No tengo ni idea, ¿eh? Pero ahora que lo estabas Ahí igual diciendo... depende, sí, ahí igual depende de los casos. Yo, en base a todo lo que he leído hasta ahora, que ya ha sido bastante, todo lo que he investigado hasta ahora y todas las entrevistas que he concedido, Ajá. depende un poco de cada desarrolladora, de cómo se inicie el proyecto y cómo se quiera. Generalmente, en el videojuego, al contrario de lo que suele pasar en el cine, que Ujú, una vez ya se tiene todo el metraje, es cuando se añade la banda sonora, ujú. porque es cuando se graba. Sí. En el videojuego sí que es cierto que eso suele acompañar más al proceso de desarrollo. Luego hay formas de acompañar. ¿El compositor o compositora está en contacto con el desarrollo del juego? Pues a veces sí, a veces no. A veces simplemente se le pide una música conceptual y ya está, ¿no? Ujú. Eso era muy común en la época temprana del videojuego, por ejemplo. Oye, vamos a hacer un juego de vaqueros. Mira, te paso el arte o lo que sea y compón algo, ¿no? Ahí que generalmente era programar, además de componer, ¿no? Ujú. Pero ahora yo lo que me he encontrado es que eso se acompaña, ¿no? En el proceso de desarrollo. El compositor es, en estudios grandes, sobre todo, está in the house, como dicen, in a house, el compositor, y le tienen durante todo el proceso de desarrollo informado de todas de las fases, de los cambios, se le pide material musical. Si el proyecto es muy grande, hay un director o directora de audio que te dice, pues necesito una pista para esta situación, o Ajá. necesito que compongas algo que, si, por ejemplo, desaparece alguno de los condicionantes dentro del juego, tipo, por ejemplo, estoy luchando y ya dejé de luchar, que Ujú. desaparezca alguna capa, ¿no? Por ejemplo, que desaparezcan los Vale. tambores y se quede otra capa que pueda servir, ¿no? La Ujú. composición para videojuegos tiene que tener ese, como decíamos antes, ese carácter interactivo dentro, ¿no? Ujú. Y que te pueda servir todo para diferentes situaciones. Ya. Evidentemente no es lo mismo componer música para Assassin's Creed, que es un mundo, yo qué sé, pues gigante e Sí. interactivo, que componerlo para un juego con estética 8 bit, que Ujú. tiene 8 fases y cada fase es una música que suena en loop, Ujú. ¿sabes? Son aproximaciones diferentes, pero en cualquier caso se puede disfrutar fuera del videojuego, se suele disfrutar fuera del videojuego y además eso desencadena procesos cognitivos que son, eh, que son propios de la música, como la reminiscencia, ¿no? Ujú. Que tú, eso nos pasa a muchos. Cuando vas por la calle y te pones la música de un juego, generalmente esa música, incluso siendo licenciada, te lleva a ese mundo virtual, ¿no? Y a recordar las vivencias ahí, en el mundo virtual. Ujú. Ya te digo, yo el otro día cuando escuchaba el de Donkey Kong, había momentos, dices, me entraban hasta ganas de bailar. Y con el de Temtem Sí. había momentos que creo que era el de Temtem, no me acuerdo, diría que sí. Que había una flauta y un violín muy, muy chulos, muy agradables, muy... Sí, sí, sí. O Se sea, hizo un trabajo increíble con ese juego. No le vendría mal a Pokémon, yo lo sigo pensando. No le vendría nada mal a Pokémon una aproximación así. Y si lo pueden hacer en un estudio de Madrid, lo pueden hacer. Creators Inc. lo pueden hacer perfectamente. ujú. O sea que. Qué bueno. Y porque para ti, ¿cuál sería un buen ejemplo de una banda sonora de videojuego? Que dirías, buah, Kim, tienes que escuchar esto, porque es brutal. O sea, pero ¿te refieres a banda sonora en general o sea, O una como canción en concreto. por cómo está integrada interactivamente o porque es muy bonita? No sé, claro, ahí me has pillado. No sé, en ambos casos a lo mejor.
Así que Sí, digas, a ver, una... Dime, vale, dime. realmente, fuera de la especialidad de que la música del videojuego, donde tiene, digamos, donde encuentra su territorio al que pertenece inherentemente, es el terreno lúdico, que es donde se muestra tal y como es, ¿no? Ujú, En ese terreno interactivo y con todos los efectos de sonido y todos los materiales sonoros que van apareciendo durante la partida, pues desde luego no sabría cómo decirte. Yo creo que además hay como muchísimos enfoques estéticos en un videojuego ahora mismo que ahora están conviviendo actualmente. Juegos con estética retro, juegos actuales en los que se graban con instrumentos virtuales, ujú. aproximaciones orquestales. Entonces sería difícil decirte, no, pues mira, esta es el prototipo de banda sonora de videojuego, porque no existe. Quiero decir, Vale. mira, te voy a hacer una pregunta para que esto sea más un diálogo así. ¿Tú qué rasgos dirías que definen a la música del videojuego como género, ¿no? Igual que yo te puedo decir, defíneme cómo es el blues. Digo, pues el blues generalmente utiliza estos instrumentos, utiliza Ujú. estas progresiones armónicas y utiliza ritmos shuffle y tal, ¿no? ¿Y el videojuego qué utiliza? Claro, a ver, no sé, sin los más clásicos me vienen pues sonidos así como muy metálicos, un Sí, o tempo muy sea, acelerado, no sé. pero no, pero como tú estarás, ahora mismo te estarás dando cuenta, realmente, incluso en juegos de época temprana, donde nosotros identificamos mucho, por ejemplo, el sonido del videojuego con la onda cuadrada y la onda triangular, que son Ujú, las ondas de los chips programables de los años 80, que ese es el chip tune que se llama, ¿no? vale. Que eso sería con lo que la gente ya directamente identifica el videojuego, con ese timbre en concreto, pero eso no quiere decir que sea un género específico. O sea, es el timbre el que Ujú. te da esa propiedad distintiva que todo el mundo puede asociar a la música de videojuegos. Pero realmente, piénsalo bien, ahora mismo tú en un juego te puedes encontrar jazz, blues, Sí, sí. una orquesta gigante, puedes encontrar rock and roll, pop, lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es la propiedad que dices? Este es el género de la música de videojuegos, lo que la hace distintiva, Ya. ser creada para un videojuego y aparecer en un videojuego. No hay banda No sonora hay. más indicada ni menos indicada. Y ahora Ujú, mismo ya se está haciendo de todo, porque si tú coges un juego con estética 8 bit y le ujú, pones una música con instrumentos reales, ujú, realmente eso es ciertamente anacrónico, ¿no? Estéticamente. Pero aún así a la gente le vale, porque no hay un género, no hay unas características del género de videojuegos más allá, características paramétricas musicales, quiero decir, más ujú, allá del timbre, de los sonidos, que cuando sí que aparece la onda cuadrada y sonidos que hacen referencia a chips antiguos, ujú. sí que la gente dice, eso es de un videojuego. Entonces es una pregunta trampa, realmente no tiene respuesta para mi gusto, ¿sabes? Vale, Y vale. además, luego cada uno tiene sus diferentes gustos y además, lo que sí que solemos identificar con el videojuego, pues son ciertos, a lo mejor es la brillantez de los compositores japoneses, Ujú. cómo se encadenan determinadas progresiones de acordes, lo que hablábamos antes, ¿no? De The Sí. Legend of Zelda, pero eso no quiere decir que sea del videojuego. Hay, por ejemplo, autores que dicen que The Legend of Zelda está basado en la sonoridad de las fanfarrias orquestales de Korngold, de John Williams, Ujú. ¿no? Lo que pasa es que se plasmaban en objetos, en productos que pues que eran limitados, tenían sus limitaciones, ¿no? Pues eso pasa, el primer The Legend of Zelda, pues aunque saliese en Famicom Disk System y tuviese un canal más, seguían siendo 5 canales Ujú. de onda cuadrada y triangular, ¿no? Y con Sí. eso no puedes hacer una orquesta y así, ¿no? Entonces, No, bueno, claro, es claro. es interesante todo eso. Pero, ¿cuál es una de tus favoritas así de bandas sonoras? Buah, es que, a ver, yo siempre, cuando me han entrevistado, siempre me suelo quedar por lo menos en un par de ellas. Es que tengo decenas, ¿no? Mil, ¿no? Ya Que es mismo. que además me lo preguntan y se me atasca el cerebro, Para que, porque no sé qué responder. Yo siempre digo, no, digo, sí. para que la gente que nos está escuchando ahora mismo, por ejemplo, pues diga, mira, la voy a buscar y la voy a escuchar. A ver, quiero decir, si no sabes nada de videojuegos y quieres, buah, es que si no supieras nada de videojuegos, desde luego te recomiendo.
toda la música de The Legend of Zelda, de Castlevania, que son dos sagas que han girado en torno a lo musical. Pero a mí hay un juego que siempre lo digo en concreto, que no es de los más populares, pero que Ujú. para mí es de mis favoritos de la historia, que es Medieval, que salió en Sí. PlayStation 1 y que se han hecho ese juego, o sea, creo que es el único del que se han hecho 2 remakes en la historia, ¿no? Se han hecho 2 remakes, uno para PSP y otro para PlayStation 4 y con las versiones de PlayStation... Ya era buena la banda sonora en PlayStation 1, pero bueno, estaba hecha con instrumentos virtuales que sonaban así un poco a General MIDI, un poco Ujú. pues arcaico, ¿no? De aquella época. Y se volvieron a grabar con la orquesta, la Praga Symphony Orchestra, creo que se llama. Bueno, 2 versiones orquestales para PSP y otra mayor es otra versión diferente para PlayStation 4 que es deliciosa. O sea, pero tú la escuchas y realmente te sonará a Danny Elfman y a Pesadilla antes de Navidad, es lo que te quiero decir, no Vale. a videojuego. Bueno, mira. Pero es maravilloso. Y como esa, pues yo qué sé. Es que yo siempre, casi todo lo de los autores japoneses, Dragon Quest, Final Fantasy, Fire Emblem, todas las sagas de JRPG clásicas tienen músicas increíbles, de los compositores como Yuzo Koshiro también, clásicos, Yoko Shimomura, no sé, ¿no? Qué bueno. Nobuo Uematsu, pues de esta gente que son el canon, de la música del videojuego, realmente cualquiera es recomendable. Es que de hecho Final Fantasy, con la serie Distant Worlds, que tiene como 5 o 6 discos, aparte de las giras que se hacen con la orquesta, Ujú. todo eso es que me cuesta pensar que alguien que se lo ponga en su casa va a distinguir entre eso y yo qué sé, y una fantasía sinfónica o moderna, ¿no? Cualquiera Ujú. de estas formas que se escriben ahora, que ya es todo como un poco poema sinfónico, ¿no? Sí. No sé, no me cuadra que lo distingan. Tienes que poner playlist, Iván, en tu podcast, en plan en la descripción o algo así, y para que la gente los escuche. No, no, no. Lo estuve meditando porque me lo dijo gente, oye, queremos la playlist y tal. Y digo, mira, ya solo poniendo la bibliografía, que la suelo poner al final de cada episodio, en este último la tengo que añadir porque no tenía tiempo ya era tarde por la noche y pasé de poner la bibliografía, la tengo que añadir. Pero ya solo añadiendo la bibliografía, las descripciones del podcast son gigantescas. Si tengo que poner la música que suena, que a veces que son, ya te digo, decenas de tracks, yo Sí. generalmente intento presentarla. Cada vez que estamos escuchando no sé qué, porque si no me vuelvo loco, Ujú. ¿sabes? Es que hay veces que encima acabo el episodio y no me acuerdo muy bien de ¿De qué has algunas de las puesto? que he puesto, porque algunas son... Claro, es como... No que no reconozca la canción, sino que no reconozco la versión a veces, ¿no? Y tengo que Ya. volver a la lista yo que generalmente las tengo descargadas en buena calidad y tal. Y es como, joder, y ya no te digo cuando capturo el audio, porque a lo mejor no está la banda sonora disponible, la Ah, capturo claro. de YouTube o de Spotify, que eso suele pasar mucho, ¿no? Bueno, Ujú. afortunadamente no vivimos de esto, ni cobramos. Yo en mi caso no gano, sobra decir que no gano nada con esto. Entonces, cuando alguna vez solo me ha salido un aviso por derechos de autor, que ha sido con música de Michael Jackson. O Ujú. sea, yo no sé a él qué le importará que yo ponga su música está muerto, en un programa de Sonic 3, ¿no? Pero generalmente, claro, tú pones ahí, no, mira, yo la añado y la capturo y todo, pero yo no gano nada con esto, entonces nadie te viene a decir nada. Ya. Entonces, bueno, en general no ha pasado nada, pero sí, Bueno, sí. mira. Si lo pusiera me volvería loco, Kim. Así que nada, yo la presento en eso y que la gente la busque y ya está. Vale, sin problemas. Y oye, quería preguntar, ya para ir un poco acabando, quería preguntarte, ahora que el tema este de la inteligencia artificial que está muy de moda y está en boca de todos, ¿cómo ves esto dentro de la Hmm. industria de la banda sonora del videojuego? A ver, realmente inteligencias artificiales o algoritmos procedurales se llevan utilizando, no te exagero nada, evidentemente con otras connotaciones desde el año 1982. O sea, Ostras. generalmente pensamos que todo esto está... Sí, la primera, no recuerdo el nombre de ZX Spectrum, pero el primer del juego, digo, era de fútbol. Pero el primer sonido procedural que se utilizó fue básicamente para señalar que se había marcado gol en un juego de fútbol de ZX Spectrum, que no me acuerdo cómo se llama, Ujú. pero era procedural, ¿no? Ese sonido era diferente cada vez que sonaba y estaba programado con un algoritmo. Luego hay juegos que utilizan sonido procedural de manera maravillosa, como No Man's Sky, Ujú. que, bueno, pues en fin, es otra forma de componer, ¿no? Componer realmente tú a la máquina le das los parámetros y ella compone. Ajá. Y ella sé básicamente el funcionamiento de una inteligencia artificial Sí. y con esos parámetros lo que pasa es que la inteligencia artificial aprende, se supone que aprende de otras cosas, ¿no? Pero sigue Ujú. componiendo ella de una forma.
Eh, yo creo que es el futuro. Quiero decir, se está viendo sobre todo, por ejemplo, con el diseño gráfico se está viendo, ¿no? Que ya está a la orden del día. O la gente que habla, bueno, con el chat GPT la mayoría de la gente lo que le pregunta son bobadas, ¿no? Ya. Pero quiero decir, está a la orden del día. Con el diseño gráfico se está viendo. Con la música, pues podría ser, pero igual que me pasa con el diseño gráfico, yo creo que como curiosidad tú puedes dejar una banda sonora que la componga la inteligencia artificial y lo va a hacer maravillosamente, Ujú, pero hay ciertos parámetros de la expresividad humana que yo creo, al menos a día de hoy, que no se pueden imitar con la inteligencia artificial, ujú. ni con los instrumentos virtuales, ni nada. Hay Vale. algo que tiene la expresividad humana, que pueden ser la forma en la que tú pones los dedos en el violín Ujú. o en la guitarra, los sonidos que tú haces, inherentemente, que eso ese tipo de interpretaciones orgánicas me resulta muy difícil que sea capaz una máquina de imitarla, por lo menos ahora mismo. E igual me pasa con la expresividad de la composición humana, ¿no? Ujú. Al final la máquina está utilizando con parámetros lógicos, yo diría, ¿no? Así un poco yo soy un poco lego en este campo, ¿no? No soy experto en inteligencia artificial, pero la máquina utiliza parámetros lógicos Ujú. y realmente la expresividad humana está en otro terreno, que es la lógica. Evidentemente empleamos la lógica, pero no siempre la empleamos, no la empleamos bajo términos estrictos, ¿no? Nos Sí. expresamos de otra manera y nos expresamos a veces como queremos. Y utilizamos acordes o melodías que, sabes, ¿no? Que esto me sonó bien en este momento y mira cómo va con la letra y todo eso. ¿Puede llegar en el futuro? Podría ser, y que se pongan más videojuegos, pero incluso fíjate, a mí bandas sonoras que se generan de manera procedural, ya te digo, las que he escuchado están muy guay el concepto, pero hay veces que incluso a mí me suena como algo anodino, ¿sabes? Como Mm, algo, bueno, pues me curioso. deja un poco indiferente. Es curioso, pero no pasa la curiosidad. Ahora, no sé lo que va a pasar en un futuro, Kim. Podría Ya, ser. ya. A mí yo intento vivir al día. Yo ahora intento No, vivir no, al desde día porque luego. es que si no se vuelve uno loco. Porque si te pones a reflexionar en lo que implica para la humanidad el chat GPT con el que la gente, yo lo he probado un poco y es que, en fin, es que te escribe los trabajos si tú quieres, Sí, ¿sabes? sí. ¿No? Es como, bueno, es Que hay en gente, claro, que lo ve como una amenaza para la humanidad, otros que piensan que es el juguetito de moda y ya pasará. yo creo que, mi opinión personal es que esto es cíclico. Esto se lleva dando siempre. Esto lo ha dicho mucha gente y con cierta razón, ¿no? Cuando apareció la industria y los modelos de explotación y de producción en cadena, la Ujú. gente igual se rebeló porque se iban a acabar los medios. En música ha pasado siempre. Ahora es el medio el autotune el que es denostado, pero en los años 20 o 30 era el micrófono. Este micrófono, como el que tenemos aquí, era un medio artificioso de conseguir que tu voz se ampliase, ¿no? Y se Ujú. consideraba que los cantantes de ópera con buen cuerpo y buena voz eran los que eran verdaderamente virtuosos y el resto pues eran unos mierdas que tenían que utilizar los micrófonos y estas cosas, ¿no? Con el sonido amplificado, con la llegada del sonido sintetizado igual, en caso de la música, ¿no? La gente se puso en contra, Ya. yo qué sé, hay discos de grupos míticos que lo ponen atrás. Para este disco no se ha utilizado ningún sintetizador, ¿no? En fin, que el avance tecnológico nos da miedo porque viene con cambios, pero yo creo que siempre ha estado en Ujú. mayor o menor medida. Ahora lo único que a lo mejor el cambio es muy, muy abrupto y muy rápido en muy pocos años, que es lo que no ha habido antes quizá, Ya. pero siempre nos hemos encontrado la forma de adaptarnos a ello, ¿no? Por ejemplo, ahora en la universidad con el chat GPT están asustados, lo sé de buena mano por gente que está aquí trabajando, que porque los alumnos, tú le pides que te haga una redacción sobre Tomás Luis de Victoria, que eso lo hemos probado, y lo hace bien, relativamente, ¿no? Ay, Dios. Lo que tienes que aprende lo bueno y lo malo, Kim. Aprende todo. O sea, todo lo que haya por el camino lo aprende. No sabe discernir entre lo que es correcto y lo que no está correcto. Entonces, bueno, pues es cierto que te puede Mm. salir de todo, pero no deja de ser el rincón del vago cuando estudiábamos también nosotros. Yo me imagino que tú tengas más o menos por mi edad Sí, y sí. la gente estaba ahí como: "Jo, es que lo copian de internet, ¿y cómo sabes tú que es?", ¿sabes? ¿No? Y se desarrollaron herramientas para. Y yo creo que así va a ser, se va a regular, no va a ser no va a ser cyberpunk esto de momento, ¿no? Se va a Ya. regular, pues estas cosas, ¿no? Y encontraremos herramientas para contrarrestar y luego saldrá otra cosa y así, Exacto. Exacto. constantemente. Oye, y quería preguntarte, ¿crees que aquí bueno, en nuestro país se habla poco, por así decir, de las bandas sonoras de videojuegos?
Sí, sí, realmente sí, sí, eso lo ha habido siempre. Creo que lo ha habido siempre en todas partes, quizá menos en Japón, porque en Ujú. Japón lo llevan como algo identitario, que ya está, bueno, eso ya está más que reconocido. Ya. Ya te digo, la noticia mítica de que los Juegos Olímpicos de Japón, pues todos los atletas desfilaron con música de videojuegos, ¿no? Con versiones orquestales de Final Fantasy, de Sonic, de Super Mario. Porque para ellos es como un producto que se exporta, muy importante, muy, yo creo que compone, es una parte muy importante de su identidad de cara al otro, afuera, ¿no? Ujú. Y además todos estamos enculturados en esa, los que jugamos a videojuegos estamos enculturados en esa cultura del videojuego japonés y nos gusta todo eso, ¿no? Pero es Ujú. cierto que a menudo, y ya no en este país, sino en todo el mundo, como bien te dije, el videojuego es un medio primariamente visual. Sí. Entonces, lo demás es secundario. Y es secundario en todas partes. Es secundario en los análisis, es secundario en las charlas y es Ujú. secundario en todo. Y yo lo que creo es que no somos conscientes, y en eso me incluyo también, del poder significativo que tiene la música en el videojuego como complemento de los significados que tú vas interpretando cuando estás jugando, ¿no? Y que Ujú. hay casos en los que es muy importante, pero si tú no te das cuenta es porque está muy bien hecho, ¿no? Ya. Pero tú necesitas también ese estímulo sonoro para interpretar ciertos significados. Por ejemplo, en época temprana, pues era muy importante el carácter de la música para que te diese una información sobre los personajes y sobre Ujú. el palo del que iban, ¿no? Este es malo, este no sé qué, porque no se veía nada, era un cúmulo de píxeles y realmente todo provenía de tu imaginación, Ya. tanto las imágenes como las explosiones y incluso la música, ¿no? Tú te imaginabas un instrumento real, pero realmente estaba sintetizado, ¿no? La música en general y en todo el sonido lleva un lleva un poder significativo que es vital para jugar en algunos casos, por ejemplo, en juegos en primera persona, es vital que tú escuches Ujú. pasos, tiros, lo que Claro. sea para poder jugar, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que, claro, hemos desarrollado un modelo que gira en torno de análisis, un modelo analítico, un modelo de, en fin, o simplemente hablar sobre ello, que gira en torno al apartado visual y Ya. nos hemos olvidado un poco más del apartado sonoro. Pero nos pasa naturalmente, incluso a mí, siendo tal, lo primero que te llama la atención de un videojuego es: "Hostia, cómo se ve esto", ¿no? Claro. Mira el apartado. Lógicamente, eso es lógico, pero luego, sin embargo, pues en el videojuego sueles tener la opción de quitar música, de quitar efectos, ¿no? Que a mí me consta que hay gente que se dedica a ello profesionalmente y que se siente ofendida por eso, ¿no? O que vayan los analistas de la prensa y digan una frase, es casi un cliché, ¿no? Lo de: "El sonido acompaña". Está bien. Ah, muy bien. Genial. Digo, es que Vaya sí, tela. claro, si no claro, si no acompañase ya sería, o bueno, igual podrían hacer un videojuego en el que yo, de hecho, alguna vez hablando con amigos y tal, y digo: "Ojalá sacasen un juego que conceptualmente girase en torno a música que no acompaña". Que Ujú. tú, por ejemplo, escuches, a ver, un Stinger es como un material musical que sale para resaltar un cambio de eventos en el juego. Vale. Por ejemplo, tú matas a un enemigo o algo en un juego antiguo y para pa pam, ¿sabes? O consigues algo, o en el Zelda, pam, 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 ¿sabes? Sí. Pero, ¿qué pasaría si tú, abres un cofre en el Zelda, turin, 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 pam, ¿sabes? Y dices: "Hostia, ¿qué pasa? ¿Me ha matado eso? ¿Es veneno? ¿Qué he cogido?", ¿no? ¿Entiendes a Sí, lo que me sí, te refiero, no? Hay entiendo, te códigos entiendo. que no interpretamos directamente, nadie se pasa: ha utilizado un arpegio mayor con séptima desplegado y eso quiere decir que he cogido un ítem que me va a ayudar en mi tarea", ¿no? Nadie Ay, lo Dios. piensa, No, simplemente no, desde dice: luego. mira, 20 rupias", ¿no? O lo que sea, o lo que haya cogido. Pero si tú cambias esos códigos, Ujú. es posible que la gente empiece a notar, aunque a lo mejor no al principio, empiece a notar que pasa algo raro, Ujú. ¿no? Que la cosa no va bien. Imagínatelo, ¿no? Que haya silencios donde no tuviera que haberlos, que los códigos estén totalmente cambiados, que escuches música así tipo fúnebre menor Ujú. cuando derrotas al enemigo o alguna movida Sí. y te quedas así como: "Pero, ¿esto qué es?", ¿no? Ujú. Estaría muy bien que alguien desarrollase un juego así, porque Ujú. nos íbamos a dar cuenta también sería interesante, nos íbamos a dar cuenta de cómo funciona, de cómo opera el sonido casi a nivel subconsciente. Estaría muy bien, yo lo pasaría muy bien. De hecho, voy a escribir un guión y se lo voy a mandar
Lo voy a patentar, por si alguna vez alguien, Venga, alguien claro se que le sí. ocurre, que pague. Claro que sí, pero al menos si nos están escuchando medios relacionados con el videojuego, que cuando ponen las puntuaciones por jugabilidad, gráficos, no sé qué, pues que pongan uno de, coño, de banda sonora también. Sí, no, ponen sonido generalmente, pero yo incluso ha habido análisis que yo es lo que es esa parte que dices tú es la única que miro muchas veces. Ah, mira. Porque paso, leo todo el análisis o paso un poco de largo, porque a lo mejor no tengo mucho tiempo para leerlo y leo la letra en negrita y luego voy al final al resumen. Ujú. Y dices, hay veces que el sonido tiene una puntuación altísima y sin embargo parece ser que la banda sonora no dice nada. Digo, entonces, ¿qué estás puntuando? ¿Sabes? Es como... Pero bueno, que tampoco puedes exigir que en un análisis de un videojuego para un medio haya 2 o 3 párrafos dedicados al audio. Ya, Tampoco puedes exigir eso, pero sí un perfil más especializado y que se hable más de ello, desde luego, desde luego. ya. Ujú. Pero bueno, siempre te queda aquí, yo te aseguro que ahora se habla muchísimo más de lo que se hablaba hace 15 años. Yo estoy segurísimo, vamos, de que se habla mucho más ahora del audio que antes. Sí, sí, y más que se va a hablar, ya verás, ya verás. Oye, Iván, Sí, sí, totalmente, sí. pues nada, solo me falta hacerte la última pregunta que le hago a todo el mundo que viene al programa. Y es, ¿cuál es tu podcast favorito? ¿O cuál es el que más escuchas? Pues realmente ahora tengo un montón de amigos. Ujú. Es una pregunta comprometida porque tengo un montón de amigos en el podcast. Ya, Entonces, ya. Puedes decir dos o tres si quieres. tiene lo suyo. Así que mira, te voy a decir un par de ellos que no tienen nada que ver con videojuegos, que yo escucho cuando yo quiera y que para mí han sido una auténtica inspiración. Ajá. Bueno, en realidad tres. Para mí el programa de radio que yo siempre escuchaba religiosamente era Milenio 3. De hecho, es que Ujú. para mí Iker Jiménez ahora ya no, para mí ya no es el Iker Jiménez que era antes. A mí me gustaba Milenio Lo he 3. A mí todo este escuchado. rollo ahora Lo de dice mucha Horizonte. gente, ¿eh? Me lo dice mucha gente, esto de Milenio 3. Sí, claro, por supuesto. Es que Milenio 3, en un programa que ha inspirado muchísimo Pixel Sonoro, incluso, como me dice mi novia a veces, joder, es que hablas como, hay veces que pones el acento del Iker Jiménez. Digo, bueno, es que es lo que llevo escuchando toda mi vida, Ujú. realmente. Y la música también, ¿no? Como tú puedes escuchar un programa de misterio, pero yo con Milenio 3 escuchaba también a Vangelis, a Jean-Michel Jarre, cuando no en 2003, cuando empezó el programa, que yo, bueno, pues podías bajar música a través de Caza o de tal, pero a lo mejor estaba una tarde y 2 días para bajar una canción, ¿sabes? ¿No? Sí, sí, me Entonces, bueno, acuerdo. pues escuchabas a Jean-Michel Jarre, a Vangelis, a Kraftwerk, que a mí son grupos que desde entonces me han acompañado, a Isa Automita, ¿no? Y que en ese sentido puede entrar en tu vida perfectamente un podcast e influirte, aunque tú luego vayas a hacer algo totalmente diferente. Pero bueno, ya te digo, Ujú. Milenio 3 es algo del pasado y ahora escucho cada vez que puedo. Y hay épocas en las que no tengo ganas de escuchar podcasts musicales, fíjate, es lo que hay. Y podcast de videojuegos tampoco, porque estás metido Claro. tanto que dices, "Buah, es que no tengo ganas de escuchar nada". Escucho mucho a Sofá Sonoro, Ah, que de mira. hecho es una inspiración para el nombre, Pixel Sonoro, Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal en la cadena SER, también otro podcast. Ujú. Y bueno, de videojuegos pues escucho mucho, imagínate. Además tengo amigos ahí, Modo 7, Arqueología Nintendo, a Sin Pelos en los Beats, que los has tenido aquí. Sí. Estamos al mando. Es que no sé, hay un Todos. montón de ellos con los que yo suelo colaborar. Sí, sí, y por supuesto del Beat a la Orquesta, que es como el programa de música de videojuegos más longevo que hay ahora en habla hispana y que yo siempre lo recomiendo mucho. Ah, mira, pues este no lo conocía, me lo apunto. Me lo apunto, me lo apunto. Sí, es de México, es de México. Del Beat a la Orquesta se hace en Radio Querétaro en México y todos los colaboradores de Pixel Sonoro, por supuesto, y a Pablo Naop, Mega Mixtape, otro podcast maravilloso de música de videojuegos. Ujú. Y hay otro aquí que se llama también Nuevo Nivel, de música de videojuegos, que yo recuerde y así. Qué Los bueno. que yo te voy a recomendar. Qué bueno, qué bueno. Pues ya te digo, yo te recomiendo a ti el de CDS Radio Show, que creo que te va a gustar. Sí, 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 lo sé, si lo tengo en el radar, pero tú te ves cuando hables las aplicaciones, iVoox y tal, eh, salen la hostia de ellos y te agobias muchísimo, tío. por eso nació Muchísimo. este Yo valoro programa. Por, muchísimo. por eso nació este programa, porque hay tanto que te puede Yo, agobiar. Te puede agobiar. totalmente, yo. Por eso yo te hago Sí. la selección previa, por así decir. Y cada 15 días, pues tienes ahí mínimo 6 capitulines variados que puedes escuchar y descubrir cosas guays.
Ahí está. Qué bueno. Ahí fue el nacimiento de este programa. Yo creo que es de valorar es de valorar que te escuche la gente, muy de valorar, ¿eh? Yo cuando no tengo la audiencia más grande, ni mucho menos. Estoy contento con el resultado del podcast, la verdad, más para ser un podcast tan específico, Ujú. pero no voy a llegar a un público masivo nunca, eso es así y punto. Es que da Pero, igual. joder, si te no, pero si te escuchan, yo qué sé, X cientos de personas, yo calculo, ¿no? Yo llevo muy bien las estadísticas, no las miro mucho. En Ujú. iVoox es más fácil, pero en otras plataformas las tengo ahí como dejadas y no sé. Pero tú ponte que cada episodio, te voy a decir cuánta audiencia podrá tener en total. Igual 500, 600, quizá, tirando muy por lo alto. Ujú. O luego con el tiempo se va aumentando, lógicamente, pero de salida a lo mejor es eso, en 2 o 3 semanas. Vale. Y ya te digo, siendo muy optimista. Ujú. Dices, joder, es que con la cantidad de estímulos que hay ahora, que haya alguien que dedique tu tiempo, aunque esté trabajando, aunque igual no te presta atención, ¿sabes? O se va a dormir y se queda dormido mientras te escucha, que esas cosas las hemos hecho todos. Y a Ujú. mí me parece igual de digno y yo estoy igual de contento. Pero que alguien hoy en día dedique su tiempo a ti es un tesoro que no sabemos lo que tenemos, No, no, la desde verdad, ¿eh? luego. Desde Yo luego. estoy siempre agradecido, gente que y te comenta, y saca tiempo para comentarte en iVoox, y saca tiempo para lo que sea. Mira, oye, yo igual no lo hago tampoco, ¿sabes? Ujú. Entonces es motivo de celebración para mí. Y de esforzarse más por ir mejorando y por dar otro producto diferente también con el tiempo. Así que Es que es así. es eso, lo que decíamos antes de la macrosegmentación del tema, por así decir. A lo mejor no tienes tanta audiencia, pero la que tienes va a ir a muerte contigo. Ya te lo digo. Es lo bueno de hacer un programa nicho, Mm. eso también, porque a mí me lo ha preguntado la gente, oye, ¿y no temes que digo? No, pero sí que es cierto que yo veo que desde hace 2 años y pico hay gente que está ahí, Ujú. ¿sabes? Exacto. Y no se ha ido nunca. Hay veces que a lo mejor no te escucha, que hay épocas que no te escucha, pero es que eso es así. Es que yo no escucho la misma cantidad de podcasts, ni veo la misma cantidad de series, ni juego la misma cantidad de juegos toda mi vida constantemente. Pues Exacto. me juego, veo podcasts y no sé qué. Tú tienes tus rutinas y tienes tus ritmos y que alguien te escoja, que Ujú. alguien esté ahí apoyando, aunque venga, aunque vaya y tal, es motivo de celebración, ¿sabes? Sí, sí. Es tal cual, y de agradecimiento, de mucho agradecimiento. Más, Gra- esto va más allá del dinero, más allá de lo que sea, lo que sea. El tiempo ahora mismo yo creo que vale más que el dinero. Siempre se dijo que el tiempo era oro, pero ahora, ahora Sí, sí. vale mucho dinero. Desde luego. Así que gracias a todos los que nos estáis escuchando y nos escucháis de vez en cuando. Gracias, gracias. Se aprecia un montón, de verdad. Y nada, Iván, oye, pues qué decirte, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Ya te digo, es un placer. Eh, lo que te digo, tienes un contenido muy, muy chulo, de verdad. Se nota un montón las horas que le pegas. Y, tío, de Gracias, verdad, gracias. felicidades y no pares, de verdad, que no pare nunca. Nada, gracias. ¿Vale? Gracias a ti por haberme invitado aquí. Estaremos ahora pendientes aquí del nombre del podcast, que ya he visto que además tienes aquí invitados de toda índole, de toda clase y para descubrir podcasts nuevos, que eso es de valorar ahora, que haya alguien que te coja la mano y te diga, oye, mira, pues con todo lo Claro, que hay. Muchísimas porque gracias a ti. hay joyas escondidas y ya te digo que no. Pues eso, no las encuentras y no te dicen, mira, está allí, ¿sabes? Y pues ahí está. También, eso se valora. Gracias, Kim. Pues nada, muchas gracias, Iván, y hasta pronto. Un saludo.